Bienvenidos a Aprendiendo con Energio, un espacio ameno para el aprendizaje técnico del sector eléctrico. Esta es una producción de Energio con el apoyo de CG Eléctrica SAS y M&M Creative Ideas. Recuerden seguirnos en redes sociales en energio.co, en Facebook en Energio Oficial para adquirir el material técnico didáctico producido por M&M relacionado con riesgo eléctrico, seguridad eléctrica, seguridad y salud en el trabajo relacionado con el sector eléctrico, sistemas de puesta a tierra. Comuníquese con nosotros en las redes sociales de Energio.co o en CG Eléctrica SAS. Bueno, esta tarde tenemos un invitado súper especial, reconocido en el sector eléctrico. Él es un ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, gerente de la firma CG Eléctrica SAS, asesor del Ministerio de Minas y Energía para la elaboración del Reglamento Técnico de Instalaciones de Colombia, RETI. Y démosle una bienvenida, ingeniero Fabio Casas. Gracias por aceptar nuestra bienvenida. Bueno, gracias Paola. Gracias a los fundadores de Energio por la invitación. Esperamos poder aportar en este primer evento que han planteado y pues estoy a disposición de ustedes porque entiendo que hay mucha gente conectada y aprovechar para saludarlos a todos por allá en el ciberespacio. Bueno, ingeniero, vamos a entrar ya en tema. Vamos a empezar con qué es el RETI, ingeniero, cuéntenos. El RETI le podríamos dar varias definiciones. Desde el punto de vista gramatical, RETI como palabra es un acrónimo de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Es una palabra formada de otras palabras. Como filosofía, como espíritu, es un documento que emite el Estado colombiano y que tiene unas prescripciones para regular la conducta, el comportamiento en general de quienes ejercemos la electrotécnica. Entonces, allí es claramente una diferencia con otro tipo de documentos donde se regula precios. No, aquí se regula la conducta de personas. Y pues desde el punto de vista ya físico, el RETI es la suma de 3 documentos. Una resolución, que son unas cortas páginas, un anexo general, que por aquí lo tenemos, y otro anexo, que son 7 capítulos de la 2050. Entonces son 3 documentos cuando hablamos de RETI. Mucha gente dice y asocia al anexo general como RETI, pero realmente son 3 documentos. Ingeniero, y quisiera saber, mucha gente que nos está escuchando quisiera saber cuál es el papel que desempeña el Ministerio de Minas con el RETI. Pues el papel es total, es el organismo del Estado, el regulador, el que emite las políticas. Porque hay otro ministerio, que es el Ministerio de Comercio, que es el enlace con el resto del mundo. Mientras que para la parte eléctrica, en este caso, el Ministerio de Minas y Energía es quien regula, quien establece esto mediante resoluciones firmadas por el ministro. Ingeniero, y antes de tener un reglamento técnico como tal, ¿qué documentos servían como marco de referencia normativo y cómo se velaba en ese momento por su cumplimiento? Lo que teníamos antes era una figura jurídica, porque así es correcto, se llama Norma Técnica Colombiana Oficial Obligatoria. Es decir, una norma técnica se consideraba de suma importancia y mediante un acto administrativo en el Estado se le daba obligatoriedad. ¿Qué pasaba? Que no tenía esa otra componente de que si no la cumplo, ¿qué pasa? Entonces quedaba como descompensado. Esa era la figura que había antes. Y tengo entendido que hubo un tipo de tratado de libre comercio que fue el que inspiró todo este proceso del RETI. Cuéntenos un poco más de ese tratado. Sí, yo creo que vale la pena recordar un poco esto. ¿Por qué? Porque es un proceso de 24 años. De tal manera que un ingeniero electricista que hoy en día tenga 24 o 25 años, para él el RETI ha existido toda su vida. Y creen que eso ha estado un proceso de 24 años. Y voy a ser muy breve en esto entonces. En el año 94, 1994, casi 150 países
se reúnen en Marruecos y firman lo que se llama el Tratado de Obstáculos Técnicos al Comercio. Es decir, daban un giro total al comercio a nivel mundial. Entonces Colombia fue uno de los 150 firmantes de ese tratado. Al ser un tratado internacional, se le denomina una supraley, es decir, está por encima de las leyes colombianas, pero se formaliza a nivel país con la ley 170 del 94. Entonces, eso le da el soporte jurídico fuerte al RETI, que es una supraley y una ley. Pero además tenemos una constitución política en nuestro país, cuyo artículo 2 dice que el Estado debe velar por la vida de nosotros. Entonces allí en la Constitución tenemos otro soporte muy fuerte de esto. A partir de ese tratado del 94, los países se van, cada delegación de cada país se va a su país a ver cómo resuelve el tema. Entonces los europeos, ¿qué hicieron? Se pregunta uno, ¿qué hicieron en el mundo? Los europeos se reunieron entre ellos, se repartieron las tareas. El uno confiaba en el otro, el uno decía de cables, el otro de transformadores y después compartían. A nivel Latinoamérica, como somos de otro pensamiento, de otra cultura, cada país trató de resolverlo a su manera. Entonces, ese a su manera, creo que en un país se generaran unos documentos, y entonces empezaron a generar un documento, 2 documentos, 3 documentos, y así pasó en muchos países de Latinoamérica, aquí tenemos algunos de ellos. Y Colombia, hasta el año 2001, todavía no expedía el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, es decir, casi 7 años. Entonces, en ese terreno, pues pasaron cosas, intentos de hacerlo, porque el Ministerio de todas maneras hizo varios intentos de hacerlo entre el 94 y el 2001. Bueno, antes de seguir con la ronda de preguntas, les recordamos a todas las personas que nos están viendo en redes sociales que nos pueden escribir todas sus dudas a través del foro de energeo.com. Bueno, ingeniero, entonces cuéntenos también qué factores fueron los que incidieron para que después de que pasó todo ese proceso de 7 años, en un muy corto tiempo se expidiera el borrador del documento más importante para el sector eléctrico y cómo llegaba Fabio Casas Ospina a ser parte del RETI. Pues eso ya hace parte de mis anécdotas de vida. Me llaman algún día que me presente al ministerio una tarde y me exponen más o menos lo siguiente, que el Estado colombiano había firmado un tratado, que había que redactar un documento con unas prescripciones que iban a ser obligatorias, que esa nueva figura se llamaba reglamento técnico, que no era una norma técnica, no era una ley, era un reglamento técnico, pero que iba a ser obligatorio en el país. Entonces, que la propuesta era que si hacíamos un documento, un borrador, un anteproyecto, llamémoslo así, en 3 meses el gobierno, el Estado, el ministerio en concreto, socializaba ese documento y hacia 2012 entonces entraría en vigencia el reglamento. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre del 2001 se acababa la figura que hablábamos ahora, de norma técnica colombiana oficial obligatoria. Entonces, la idea era que se acababa esa figura y entraba otra figura, reglamento técnico. Y bueno, no se vio así exactamente. Bueno, pero se hizo en 3 meses, digamos que si esa era la inquietud, sí, ese documento se hizo en 3 meses. Y hay una duda, pues que creo que tienen muchos expertos en la parte del sector eléctrico, y es ¿cuáles son los principios generales que incluye el RETI? Pues realmente se incluyeron allí alrededor de 14 principios. Pues sería muy extenso ahorita detenernos en cada uno de los 14. Pero más o menos estamos hablando de 14 principios. ¿Por qué? Porque se pensó en que había que darle transparencia a esto. Y transparencia es la participación de toda la sociedad. Y así se hizo. Pero quisiera más bien detenerme en que el eje central del RETI es la seguridad. Es el control de los riesgos eléctricos.
Entonces, principios como el de precaución encaja exactamente allí. Es decir, el Estado emite unas prescripciones esperando que se cumplan y con eso le salva la vida a las personas, que es el artículo 2. Entonces, muchas cosas, cobertura, que tuvieran todos los actores, más o menos, por eso hablo de 14 principios. Pero aquí el eje fundamental es la seguridad. Ingeniero, ¿y cuántas resoluciones más o menos se han producido en relación con el RETI desde el momento en que entró en vigencia? ¿Cuántas resoluciones? Yo creo que no es más o menos. Quien pretenda decir que conoce el RETI, no es más o menos. Es muy claro, son 17 resoluciones y 2 circulares que se han emitido a lo largo, pues, de todo ese tiempo. Hablo desde más o menos 20 años atrás. Ingeniero, usted habló que el RETI está compuesto por 3 partes, y una de las partes que habló fue el anexo técnico. ¿Cómo está estructurado ese anexo técnico? Bueno, entonces está la resolución, está el anexo técnico, que muchos dicen que es el RETI, pero realmente es el anexo general. Y ese anexo general lo concebimos así. Una parte queda genérica. Por ejemplo, los símbolos. Los símbolos los tiene que aplicar todo el mundo. Entonces, ahí no hay una particularidad. Entonces, hay un bloque del RETI que es la parte genérica. Llamémosla así. Lo de los riesgos, lo de los símbolos, etc. Luego, establecimos requisitos o preceptos para generación, transmisión, etc. Es decir, a cada proceso de toda la cadena productiva le establecimos unos requisitos. Y la parte final es lo que marca en gran parte la diferencia entre la norma técnica tradicional y un reglamento. Y es esa parte jurídica, esa parte de cumplimiento, de control, de vigilancia, donde dice, si usted no cumple, pues entonces, pues ahí están los mecanismos para penalizar o para investigar a alguien. Bueno, ingeniero, yo creo que debemos entrar en 2 temas que son bastante puntuales y que yo creo que muchos tienen dudas sobre eso, y son 2 palabras que pueden generar mucha controversia, que son la parte de excepción y exclusión. ¿Qué es una excepción y qué es una exclusión en el RETI? Sí, me parece muy importante. Estas preguntas las han hecho... Son preguntas que las han hecho a través de esta semana para abrir el foro, y estaremos recibiendo otras preguntas que nos están haciendo en directo. Ok, bueno, pues, porque en general acá debe haber muchas inquietudes de la gente, y pues qué bueno que se dé este evento para ayudar a resolverlas. Entonces, una excepción es que tiene que cumplir el RETI, pero no tiene que tener, por ejemplo, certificación. Está excluido de una certificación, pero tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Algo dimensional, por ejemplo, que esto tiene que tener 1 centímetro. Se dice ahí, pero no tengo que llevarlo a un laboratorio. Sí, entonces esos son un ejemplo como de excepción, ¿cierto? El RETI tiene una tabla de productos, porque son miles de productos en el sector eléctrico. Entonces, el RETI tiene una tabla de los productos que requieren certificación. Si un producto no está en esa tabla, eso entonces está excluido. ¿Sí? Entonces, así hay que verlo. Y, pues, desafortunadamente, a veces las interpretaciones que se dan, pues, no obedecen a esto que es tan sencillo. Si no está en esa tabla, pues no requiere la certificación. Entonces está excluido de esa certificación. Ha habido muchos problemas de interpretación, yo sé y lo sabemos, pero pues realmente no es tan complicado. Ingeniero, y quisiéramos saber quiénes son las entidades o entes que ejercen en este momento el control, la vigilancia y cumplimiento del RETI. Bueno, entonces habíamos dicho que aquí está el ministerio, que es el regulador, el que formula políticas, el que expide el reglamento, ¿cierto? Y por otro lado, dentro del Estado hay otros entes que son los que
controlan y vigilan eso. Entonces, ¿quiénes son? La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Y por qué? Porque los operadores de red, la gente de líneas de transmisión, etcétera, etcétera, todas esas empresas del sector eléctrico, pues tienen que cumplir el reto. Entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos vigila, le pone el ojo, pues, a estas empresas. Tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un papel fundamental en esta estructura que se ha establecido. La Superintendencia de Industria y Comercio es el complemento perfecto del Ministerio de Minas y Energía. ¿Por qué? Porque tiene que vigilar al que importa el producto, al que fabrica el producto, ¿sí? Tiene que emitir conceptos, tiene muchos roles. Pero también tenemos a la DIAN. La DIAN, ¿por qué? Porque hay unas partidas arancelarias muy claramente establecidas de esos productos que tienen que cumplir aquí. Por lo tanto, la DIAN en las fronteras del país vigilará tal producto viene con tal posición arancelaria, ¿está o no está? Punto. También tenemos a la Policía Fiscal y Aduanera. Nosotros tenemos en el país una excelente Policía Fiscal y Aduanera y ha demostrado su efectividad. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que dice que un producto que no cumpla RETI es ilegal e inseguro y debe destruirse. Y se han dado casos hasta de plantas eléctricas que las han destruido la policía. ¿Por qué? Porque iban a entrar al país sin la documentación, sin cumplir el RETI. Y alguien podría decir, oiga, ¿por qué no le damos esas plantas a un pueblito pobre o no sé? No, esto no. La policía cumple su función. Hay otro ente que hoy en día tiene muchísimo campo de acción y son las alcaldías. Las alcaldías tienen mucho poder, mucha fuerza, fuerza territorialmente en su zona. Y por eso, pues la alcaldía es muy importante. Pero también tenemos profesionales de la electrotecnia, a nivel de técnicos, a nivel de tecnólogos, a nivel de ingenieros. Y cada una de esas profesiones tiene sus consejos profesionales. Entonces, esos tres consejos profesionales vigilan la conducta a través del comportamiento de esos profesionales, porque dicho sea de paso, todos somos profesionales, solo de diferentes niveles. También tenemos las curadurías a nivel urbano. Pues. Y fruto de todo este proceso que se vivió con el RETI y otros reglamentos, surgió el ONAC. ¿Por qué? Porque aquí estaba el Estado que era en ese momento el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Y por acuerdos del mismo tratado, se creó ONAC para que fuera un ente aquí aparte que vigilara los organismos acreditados. Entonces, de ahí, de todo ese proceso que se vivió, el RETI y otros reglamentos, salió el ONAC también. Está muy oportuna la pregunta que nos llegó también, que ¿cómo es ese esquema de acreditación y certificación que se maneja en este momento? Yo creo que muy relacionado con la parte de la ONAC. Pues es un poco lo que estaba hablando, ¿cierto? El Estado tiene un organismo que es el Ministerio que regula y luego tiene otros entes que controlan y vigilan, ¿cierto? Entonces, dentro de ese esquema está el ONAC, se crea el ONAC, porque el ONAC no existía cuando salió el RETI, digamos en sus primeras versiones. Entonces, ese ONAC, ¿qué hace? Acreditar a unos organismos. Acreditar es generar confianza. Entonces, a nombre del Estado, el ONAC dice, yo creo que usted es capaz de ir a hacer inspecciones. Entonces hay organismos de inspección. Yo creo que usted tiene un laboratorio que cumple todo. Le creo a ese laboratorio. Es decir, el ONAC toma esa función, ese rol
de vigilar a laboratorios u organismos de certificación de sistemas en general, de productos, ¿sí? Entonces, le da un espacio a la empresa privada para generar empresa privada que presta unos servicios a la sociedad. Ese es el esquema. El ONAC acredita, y dice, creo en usted. Y el otro organismo, pues va y hace la inspección, hace la prueba, etcétera, etcétera. Ingeniero, bueno, vamos a entrar a un tema que es bastante importante para todos aquellos que son fabricantes, todo el manejo de productos en el país, en la parte del sector eléctrico. La parte de productos, ¿cómo se está manejando en la actualidad para el RETI? Bueno, yo creo que antes de pensar en eso, y bueno, pues son preguntas que salen, pero yo creo que antes de eso, nos toca ser muy claros en decir que lo que está vigente es el RETI del 2013. Entonces, debemos ser hoy, absolutamente claro que está vigente el RETI del 2013. Y, según el tratado que firmamos en el 94, lo que se recomienda es revisar cada 5 años digamos, lo que dio origen a la expedición de ese reglamento. Es decir, estamos todavía dentro de los 5 años y si no se revisara tampoco pasa nada. Entonces, lo que está vigente en este momento es todo lo que está escrito en el RETI de 2003. Punto. Sabemos que hay unos proyectos, y si quiere podemos hablar ahorita de eso, del proyecto y cómo se pretende y cómo se, digamos, cambiaría el RETI para el futuro. Pero hoy está vigente. Entonces, ¿qué está vigente? Una tabla. Listo, esta tabla. Esos productos tienen que cumplirse y tienen que tener la certificación. Si no está ahí, pues no pasa nada, no hay que entrar. Y el producto que tenga que conseguir una certificación, pues ya tiene varios mecanismos. En un momento dado se puede una autocertificación, en otro lado se contrata un laboratorio, pero inclusive vale pruebas hechas en el extranjero, en otro país firmante del tratado. Entonces puede desde una declaración del proveedor hasta un documento que traigan de otro país. Eso sí, tiene que estar dentro de una red de laboratorios y si no está ahí, pues no vale. Sí, estaba muy de acuerdo con una de las preguntas que teníamos ya previas, que es que los productos que no están contemplados en la tabla 2.1 del RETI, si requerían algún tipo de certificado de la conformidad o algún tipo de equivalencia, porque tengo entendido que a varias empresas les están solicitando este tipo de documentos, aunque no aparecen los productos en la tabla. Pues como seres humanos que somos, a pesar de que el RETI lo dejamos, digo, lo más claro posible en el lenguaje, lo más sencillo posible, pero pues en algún momento toca que alguien lo interprete. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? Que, por ejemplo, que se busca que esta norma equivale a esta, ¿sí? O que esta prueba equivale a esta, que está pero que está en este idioma. Entonces, a veces, no siempre, como aquí participa el organismo de inspección, la SIC y el ministerio, es decir, hay un poco de actores. Entonces, a veces en esa interpretación no se ve muy claramente, digamos, esas cosas, ¿cierto? Pero lo que está volviendo, tratando de ser muy concreto, es la tabla 2.1 es lo que tiene que tener la certificación, tiene sus posiciones arancelarias, etc. Si no está ahí, pues claramente no necesita certificación. Y si necesita, pues acude a lo que veíamos ahora y hablábamos, que son unos organismos que están dispuestos para eso, y ya tenemos de organismos de inspección, organismos de certificación de productos. Lo único que no tenemos hasta este momento, para dejar muy claro, a hoy, es organismos de certificación de personas. Están en algún proceso, pero pues, digamos que eso es lo que todavía no. Bueno, ingeniero, hay otra pregunta que ha sido bastante recurrente y es ¿en qué fecha se inició toda la parte de inspecciones para certificación plena de RETI? ¿En qué fecha? Pues tengo el mes, pero eso fue en el 2007, marzo del 2007.
marzo del 2007. ¿Por qué? Porque el RETI entra en vigencia el 1 de mayo del 2005. Y eso es un dato que a mí me parece fundamental que todos los ingenieros y todos los técnicos tengamos claro. 1 de mayo del 2005 entró en vigencia el RETI. Por eso decía que quedó una ventana jurídica entre el 31 de diciembre del 2001 y el 1 de mayo de 2005. Pero bueno, esos son temas que podemos abordar o no. En esa ventana no había ni normas obligatorias ni reglamento todavía. Entonces, a partir de ahí, se expide el RETI y una de las ideas que iban a ser revolucionarias, digamos en el buen sentido, era que las instalaciones en este país iban a ser inspeccionadas por una tercera parte. Esa fue una idea que quedó planteada en el RETI, que rompía todos los esquemas que se tenían. Entonces, como no podíamos poner a que se cumpliera el RETI mañana y a la vez otras cosas, entonces lo que se hizo fue dejar unas transitoriedades. Uno podría hablar toda una tarde de transitoriedades del RETI. Entonces, ¿qué se dijo? El día que hayan 5 organismos de inspección, ya con todo el formalismo, a partir de ahí se exigiría la inspección. Entonces, por ahí digo, y eso se produjo en marzo del 2007 y fue no por resolución, sino por una circular firmada por el ministro. Ingeniero, y en ese orden de ideas, más o menos, ¿quiénes están acreditados para realizar esas inspecciones del RETI? Bueno, quizás soy repetitivo, pero aquí se crea el ONAC para que vigile a un poco de organismos, ¿cierto? De inspección y de... Bueno. Entonces, esos organismos de inspección se fueron creando. Entonces, en 2007 ya habían 5. Hoy tenemos del orden de, no sé exactamente, pero casi 20 por ahí. Pero más o menos de ese orden. Entonces, el ONAC vigila a esos acreditados. Porque si no se le acreditan ante el Estado, no pueden ejercer esa tarea. Y no lo pueden ejercer porque es una función pública, una función del Estado ejercida por particulares. Eso es muy importante y ojalá todos los inspectores de este país tuvieran eso muy presente. Todo el tiempo están cumpliendo una función pública, pues perteneciente a un organismo privado, pero están ejerciendo una actividad, una función del Estado. El Estado los delega para eso. Y eso es muy delicado desde el punto de vista legal y a veces no hay como mucha conciencia, pienso yo, de eso. Ingeniero, y otra pregunta que ha surgido para el sector eléctrico y especialmente yo creo que para lo que son los técnicos y bueno, los ingenieros en general. ¿Todas las instalaciones deben cumplir con la certificación RETI o hay excepciones? Bueno, desde el principio que digamos que se concibió el documento, porque quisiera volver un poco atrás. En otros países, decíamos, lo consideran como muchos documentos. Para nosotros era uno solo, que como decíamos, pues se volvió 3 documentos. Pero desde el principio se dijo, bueno, ¿será que hay que mandar a inspeccionar todas las instalaciones? ¿Será que una casa en un sector, en esa época se hablaba de barrios subnormales? Yo no sé ahora cómo se llamará, pero algún nombre tendrá. Creo que son en proceso de normalización y cosas así. Pero en esa época hablábamos de barrios subnormales. Entonces, eran barrios de invasión, ¿cierto? Donde pues, la gente tenía lo mínimo y si le íbamos a exigir pues, una cantidad de requisitos. Entonces, surgió esa pregunta, o sea, ¿a todas las instalaciones? Y la respuesta es no. No, a todas no, porque habrán cosas muy sencillas de 2 bombillas y tal, y pues que no amerita. Entonces, ahí fue saliendo como un tamizaje entre instalaciones sencillas, que es una bombilla por lo menos para tener ahí en la chocita,
o instalaciones explosivas, instalaciones con unas connotaciones, instalaciones hospitalarias, instalaciones realmente complejas por muchas cosas. Entonces, ahí, y eso quedó reflejado en el RETIE, que no todo tenía que ser inspeccionado y de una tercera parte. Lo que se hizo fue, desde el principio, sin organismos de inspección, que el que construyera la instalación, y eso es una filosofía que quedó plasmada y sigue plasmada en el RETIE, es quien construye la instalación, firma en un papel que cumple el RETIE. Después, cuando hubo los organismos de inspección, pues el organismo venía a avalar eso. Ingeniero, una pregunta muy oportuna sería preguntarle quiénes pueden diseñar las instalaciones. Diseñar, pues hay una sentencia, bueno, eso sería otro tema que no sé si han hecho preguntas de eso, pero de todo ese tema jurídico. Pero puntualmente, hay una sentencia, la C-166, que se la recomiendo a todos que la lean. Esa sentencia es del 2015. Miren que el RETIE sale en el 2005 y 10 años después hay una cosa muy buena. Entonces, la sentencia C-166 de 2015, todos deberíamos leerla. ¿Y por qué? Porque se le preguntó a la Corte quiénes podían diseñar, o sea, esa pregunta. Y allí la Corte, entonces, en profundidad, ¿no?, se pronuncia y dice que solo los ingenieros, que los técnicos o los tecnólogos no están facultados para diseñar instalaciones. Entonces, son sentencias de alto nivel que el mismo RETIE ha generado. A eso se le llama jurisprudencia. Jurisprudencia son esos antecedentes que van quedando en el ejercicio y en la aplicación del RETIE. Ingeniero, hemos hablado de la génesis del RETIE, hemos hablado también de su participación en el RETIE. Quisiéramos saber cuál es el futuro del RETIE y tener en cuenta también que se ha hablado en estos días muchísimo de lo que es la actualización de la NTC 2050. ¿Cuántas horas tengo para responder eso? Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero nos gustaría... Lo que pasa es que esas preguntas... pero bueno, no, o sea, son preguntas supremamente oportunas y todo. Pero bueno, voy a tratar de ser breve hasta donde pueda. Entonces, estábamos en un proceso en que en 2013 ya casi le llegaban los 5 años, ¿cierto? Entonces el ministerio, y hasta el año pasado el ingeniero David Aponte, que fue, pues, quien acompañó todo este proceso desde el ministerio, y hay que hacerle un reconocimiento a David, pero ojalá cada asociación y cada técnico de este país le haga un reconocimiento a David por tanto esfuerzo, porque realmente fue quien se echó al hombro este proyecto del ministerio. Entonces, pues yo no soy funcionario del ministerio, estoy contestando de mi perspectiva y de lo que he vivido. Entonces, punto 1, se estaba actualizando el reto, o sea, se estaba trabajando a eso, con una premisa, y era que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque así se llama, ese ministerio ordenó separar en 2 documentos, uno para productos y otro para instalaciones, lo que hoy en día tenemos fusionado. Entonces, primera tarea había que, pues, separarlos y, pues, obviamente actualizarlos. En esa tarea estaba el ministerio hasta el año pasado y bueno, ¿qué pasa? Que en enero de este año, como no sé, 2 meses, entre enero y febrero, se firma un contrato entre la UME y el ICONTEC. Entonces, la UME contrata al ICONTEC para que revise la NTC 2050, que está tan viejita como esta mía, pero no. Y que todos llorábamos y decíamos y gritábamos que se actualizara. Bueno, pues esta norma nos ha servido mucho y
el contrato que hay en este momento es entre la UME y el ICONTEC. Y pues el ICONTEC debe entregar un nuevo documento. Inicialmente el contrato va hasta el fin de año, entonces este año, 2018, pues toca trabajarle a eso y ICONTEC y los comités y toda la gente vinculada. ¿Qué produce eso? Pues produce de alguna forma que hay que parar esa actualización del anexo general del RETI o de los dos anexos. ¿Sí ven? Entonces hay que entender esto, que no es parar el proceso por pararlo, es que hasta que no se tenga la nueva versión de la 2050, que va a impactar en el anexo general, que va a cambiar, pues mal haría el ministerio, ¿cierto?, en sacar, por decir algo, un RETI actualizado con los borradores que hay ahora, sabiendo que muchas de esas cosas que tenemos en el anexo general en este momento van a estar en la 2050. Entonces, ¿qué significa eso? Que si ya queda en la 2050, pues ya para qué lo vamos a poner acá. Entonces, es un impacto doble, ¿no? Es un impacto doble, donde se espera y está abierta la posibilidad a guiarnos o por la NFPA 70 del NEC de Estados Unidos o por la IEC 60364 o juntar ambas y crear nosotros. Entonces, hasta donde tengo entendido, ¿no?, lo que se habló en el comité de ICONTEC es tratar de armar un código eléctrico colombiano más adaptado a nosotros, más que una traducción literal de un documento. Entonces, como esa es la línea que se escogió, pues obviamente va a impactar en el RETI, obviamente el ministerio pues le va a tocar aplazar, no pasa nada, no pierde vigencia el RETI, que es, digamos, creo que es muy importante que la gente sepa, no va a perder vigencia, el reglamento sigue. No sé si hasta ahí logro ser claro, porque el tema pues da para mucho, pero ahí quedó como la idea de lo que viene es terminar la 2050 y después revisar el anexo general, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos estamos hablando que, porque nos preguntan, Natalie Betancourt nos está preguntando que para cuándo más o menos va a salir el RETI de 2018. No, sinceramente no va a haber RETI de 2018. A Natalie, no va a haber RETI de 2018. El RETI es del 2018 al del 2013. Bueno, tenemos otra pregunta de Fernando Prete Gómez, que nos pregunta qué ingenieros están facultados para firmar diseños, porque según la sentencia C-166 dice que ingenieros y no especifica qué rama de la ingeniería. Entonces él tiene esa duda. Bueno, pues un saludo a Fernando. Aquí esto nos lleva a otro tema. Nos lleva a otro tema que también es muy interesante, y es la clasificación internacional de ocupaciones, que tiene necesariamente que ver con todo esto. La clasificación internacional de ocupaciones, tarea para todos, consúltenlo, revísenlo, dice, el ingeniero tal tiene tales funciones, tal profesión, el auxiliar de lo que sea, ahí dice que tiene. Eso es un documento 700, 800 páginas. Pero si alguien es auxiliar de chef, vaya que allá dice cuáles son las funciones. Y entonces el ingeniero electricista, ¿sí?, en Colombia y en muchos países, porque no solo Colombia, que tienen la clasificación internacional de ocupaciones, allí está establecido. Entonces, ¿quién puede diseñar? Pues los ingenieros profesionales de la ingeniería eléctrica, o más bien de la electrotecnia. Habría que precisar en eso, de la electrotecnia. ¿Por qué hay que precisarlo? Porque hay algunas facultades que piden otro tipo, el nombre, por ejemplo, el ingeniero de redes, el ingeniero eléctrico, el ingeniero, pero que en general, ¿sí?, ejercemos lo mismo. Entonces, en la sentencia es claro que es el profesional de ingeniería eléctrica o bueno, o esos otros nombres que a veces aparecen.
Bueno, sé que tenemos muchas preguntas técnicas y les pedimos por favor que las envíen al foro de energio.co. Les recordamos que esta es nuestra primera entrega, que vamos a tener varias charlas de este estilo. También nos acompañarán en otros temas el ingeniero Fabio y otros invitados. Les agradecemos a los técnicos de la asociación ATEC en Armenia, a FENALTEC, a CONTE, a FODENSA y a todos nuestros amigos en las diferentes partes de Latinoamérica, como Perú, Costa Rica, que nos están acompañando, igualmente en Brasil, y esperamos que nos sigan acompañando. Sé que también tenemos amigos en Paraguay que nos están escuchando, entonces un agradecimiento especial a todos aquellos que participaron en el foro. Agradecemos todas las preguntas que enviaron y esperamos nos acompañen. Les anunciamos que vamos a tener nuevamente una transmisión para el 4 de mayo, en la cual vamos a hacer un lanzamiento de la cartilla de sistemas de puesta a tierra con el ingeniero Fabio Casas. Espero nos acompañen, todo con el apoyo de FENALTEC, que nos va a dar ese día la oportunidad de compartir con todos ustedes. Agradecemos también a Energio por brindarnos este espacio, a sus desarrolladores, el ingeniero Oswald Serna, que se encuentra detrás de cámara, y a todo su equipo de trabajo. Y a Cristian también. Cristian Torres, sí. Pues un saludo para todos. Esperamos haberles hecho algún aporte valioso en esta tarde de Aprendamos con Energio.